edición de Momento Decisivo, con la enseñanza bíblica del Dr. David Jeremiah. En los próximos minutos, el Dr. David Jeremiah le hablará sobre la emocionante experiencia de Esther. Confiamos en que el estudio de esta consagrada mujer le dará fortaleza y estímulo y le llevará a un nuevo momento decisivo en su vida. El nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, pero la mano de Dios está por todas partes. Al estudiar el libro de Esther, usted verá que Dios está en alguna parte no visible gobernando y dirigiendo cada circunstancia de la vida. El cuidado providencial de Dios para su pueblo se evidencia con todo cuidado en esta experiencia emocionante de la reina Esther. Y ahora con ustedes nuestro maestro, el Dr. David Jeremiah, para introducir el programa de hoy. Estamos estudiando el libro de Esther en el Antiguo Testamento y hoy consideramos el capítulo 7. Al abrir la Biblia a esta porción importante de esta experiencia en el Antiguo Testamento, permítanme recordarles que Esther ha llegado al reino de Persia para esta hora. Habiendo sido criada por Mardoqueo y luego llegando a ocupar la vacante producida cuando Vasti, que fue depuesta debido a que no quiso exhibirse delante de su esposo y sus amigos borrachos. Esther, ahora, ha llegado a una posición en donde es la única que va a poder salvar a toda su raza, el pueblo judío. Amán, que aborrecía a los judíos, ha logrado que el rey le dé su anillo de sellar y ha dictado una ley ordenando que todo judío sea masacrado. Debido a la masacre de los judíos, él aportaría mucho dinero al tesoro del gobierno persa. Mardoqueo le recuerda a Esther que ella es la única que está entre su pueblo, los judíos, y su muerte inminente. Como recordarán, Esther tiene miedo de entrar y hablar con el rey porque no había estado con él por 30 días y no tenía invitación. Cuando decide ir, se queda en el extremo del patio, en donde el rey la ve y le extiende el cetro, con lo que ella entra, puesto que eso significa que no moriría. Ella invita al rey y a Amán a un banquete. Cuando van al banquete, el rey quiere saber en verdad cuál era el propósito de ella para ofrecerle esa reunión. Ella dice: pues bien, voy a decírtelo. Mi propósito para tener este banquete es decirte que voy a tener otro banquete mañana y te invito a que vengas. Entonces te diré lo que quieres saber. El rey se queda totalmente perplejo y ella ha captado su atención. Él ni siquiera sabía, y ni siquiera ella sabía, que en la noche que pasaría entre los dos banquetes, al rey se le iría el sueño. Y gracias a ese insomnio, él recordaría que muchos años atrás le había sido hecho un favor que no había sido recompensado. Cuando él examina las crónicas y descubre que quien le había hecho ese favor era Mardoqueo, llama a Amán, que es el que aborrece a los judíos, a su oficina, porque Amán ha llegado a ser uno de sus asesores. Le dice a Amán: ¿qué se debe hacer a alguien a quien el rey quiere recompensar? Amán piensa que el rey está hablando de él, así que despliega para sí mismo la alfombra roja. Le dice al rey que debe hacer un desfile llevándolo por toda la ciudad en un caballo, con alguien que vaya delante anunciando su venida y que se le debe tratar con todos los arreos reales. Ni siquiera se imagina que él mismo tendría que conducir a Mardoqueo por toda la ciudad anunciando que Mardoqueo es el gran ayudante del rey. Fue el momento más vergonzoso para Amán. Todo esto ha sucedido entre el banquete número 1 y el pasaje de la Biblia que vamos a abrir en este mensaje en el capítulo 7. Leemos en los primeros versículos. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Este es el segundo banquete. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Esta invitación al segundo banquete va a desarrollar una experiencia que hemos titulado Justicia Divina. Un recordatorio de que a veces Dios debe sonreír por los acontecimientos que tienen lugar en la tierra. La ley de las consecuencias inevitables está escrita en el universo. El poeta inglés Byron descubrió esta ley en su propia vida y en cierta ocasión, después de haber desperdiciado su vida en la inmoralidad, compuso los siguientes versos: las espinas que he segado son de los árboles que yo planté. Me han herido y he sangrado. Yo debería haber sabido qué fruto brotaría de tal semilla. Oyen lo que dijo: las espinas que he cosechado son de los árboles que yo he sembrado. Eso es justicia divina.
Llegar de nuevo al lugar en donde uno se proponía destruir a otro, solamente para ser destruido ahí, uno mismo. Así que vemos aquí en este pasaje, en primer lugar, el banquete que salvó a los judíos. Este es el banquete final, que se lee en los versículos 1 y 2 y probablemente tendría lugar en un salón que daba a un huerto. El huerto estaba entre el edificio del harem en donde Esther vivía y los apartamentos privados del rey. En el pasaje no se nos da la hora de la reunión. Probablemente debe haber sido temprano por la tarde y no al anochecer, debido a que mucho más sucederá más tarde el mismo día y difícilmente puede haber tenido lugar durante la noche. Más tarde ese día, Amán será ahorcado. Mardoqueo será recibido personalmente por el rey. Todo lo cual debe haber tomado una buena cantidad de tiempo. Así que damos por sentado que esta reunión, este banquete, tuvo lugar tal vez alrededor del mediodía. Esther debe haber sabido todo lo que había sucedido antes de esto. Ella estaba en comunicación diaria mediante sus servidores con su tío de mayor edad que ella. Casi no hay preguntas para las que ella no tuviera la respuesta, así que debe haber llegado al banquete ese día, ese segundo banquete, sin ningún sentido de titubeo o temor, porque ella ya sabía que Dios había estado obrando en las horas de la noche, preparando los acontecimientos que prepararían el camino para que ella diga lo que debe decir. Cuando llega al lugar del banquete, el rey de nuevo se dirige a ella. Y es interesante que en esta ocasión se dirige a ella utilizando el término Reina Esther. Está dando énfasis al hacer eso, a que ya estaba en una posición de realeza. En otras palabras, no la está tratando como súbdito o persona del pueblo. La trata con respeto y dignidad. Cuando le pregunta, como le había preguntado en el primer banquete, ¿cuál es tu petición, Reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. De nuevo, renueva su completa promesa a Esther de que lo que sea que ella quiera, incluso si significa darle la mitad de su reino, se lo dará. Estoy seguro que el rey no tiene ni idea de cuál va a ser la petición de Esther, pero él se ha arrinconado a sí mismo. Él ha dicho, lo que sea que tú quieras, yo lo haré. Y él es el que manda. El Señor había puesto esas palabras en su boca para asegurarle a Esther que no debía temer al presentarle su petición al rey. Ese es el banquete que salvó a los judíos, versículos 1 y 2, pero los versículos 3 y 4 nos relatan la revelación que aturdió al rey. Leemos. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. La primera sorpresa que el rey está a punto de recibir es algo que el rey no sabía hasta ese momento, y es que su reina, Esther, es judía. Él no tenía manera de haberlo sabido sino hasta ese momento. Cuando ella admitió que era su pueblo el que estaba en peligro, se identificó por primera vez con su pueblo, los judíos. Temprano en el relato, Mardoqueo le había dicho que no lo dijera, pero ahora ella lo revela y se lo da a conocer al rey. El rey ahora se da cuenta de que, debido a la nacionalidad de ella, que la trama en que Amán lo había enredado va a poner en peligro la vida de la mujer que ama, la mujer que está en su harén y que es su reina. Cuando ella había sido llevada del concurso de belleza y cuando había llegado a ser reina, recordarán que Mardoqueo le había dicho, no le digas a nadie que eres judía. Él lo guardó para este momento muy importante. Ahora el rey se da cuenta de la situación de ella. Ella se identifica con su pueblo y el rey se da cuenta de que el complot que él en realidad había permitido va a poner en peligro la vida de alguien a quien quiere mucho. También se da cuenta de que los judíos son los que están sentenciados a muerte. Con intrepidez, y estoy seguro que también, atizada por la desesperación, Esther hace su petición por su propia vida y la vida de su pueblo. Noten las palabras exactas de la petición del rey según el versículo 2 a las que responde. Dice, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Y la reina Esther dice, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda.
ella en realidad usa las mismas dos palabras que ha utilizado el rey y le da la respuesta tal como él se lo había pedido. Entonces ella menciona en su petición al rey que si fuera alguna otra cosa que no fuera la vida de su pueblo, ella no lo hubiera pedido. En realidad, usa algunas de las palabras que estaban en realidad escritas en el decreto para destruir a los judíos. Ella dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos. ¿Cómo podía el rey haberse olvidado que esas fueron las mismas palabras que había dicho que los escribas escribieran y enviaran a todas las provincias de que todos los judíos debían ser destruidos, ser muertos y exterminados? Esther usa esas palabras, estoy seguro, para llamar la atención del rey a la seriedad de este momento. Ella dice, no hubiéramos molestado al rey, excepto que esto es más que un mero cambio en posición social. Esta es la misma vida de nuestra nación. Los judíos están sentenciados a muerte. Ahora el rey sabe que su esposa es judía. El complot ahora se complica. El momento de la verdad ha llegado. Uno casi puede imaginarse la cólera subiendo por el cuello del rey cuando se da cuenta de que se ha dejado engatusar para endosar un complot, y ese complot podía significar la muerte de Esther y de toda su nación judía. Así que llegamos, después del banquete que salvó a los judíos y la revelación que aturdió al rey, en tercer lugar, al descubrimiento que sentenció al enemigo. Noten en los versículos 5 al 6. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Como ven, el rey Jerjes, el Asuero de Persia, no podía imaginarse que alguien que conociera fuera responsable. Y por supuesto, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿dónde está tu memoria, rey? Tú fuiste parte de esto. ¿Te has olvidado? ¿O todo esto es desplante? Toda una exhibición de tu propia inocencia cuando en realidad tú eres tan culpable como Amán. Es interesante que primero, la vida del rey estuvo amenazada según leemos en el capítulo 2 y ahora en este capítulo, la vida de la reina es amenazada. El rey Jerjes se llena de cólera. Ya se ha hecho la pregunta, ¿quién es? Y la respuesta de acuerdo a Esther es que el adversario y enemigo es el malvado Amán. Antes siquiera de mencionar su nombre, usa 3 palabras fuertes para describirlo. Noten lo que dice la Biblia, es el enemigo, que detesta al pueblo de Dios. Esther también dice que es un adversario. ¿No es interesante que ese es un término que en la Biblia se usa para Satanás? Satanás es como un león rugiente que anda por todas partes buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8, y también es malvado, que es la misma antítesis de la bondad. Todas estas frases se usan para describir a Satanás y sabemos que Amán es un instrumento en las manos de Satanás. Primera de Pedro 5:8, y también es malvado, que es la misma antítesis de la bondad. Todas estas frases se usan para describir a Satanás y sabemos que Amán es un instrumento en las manos de Satanás. Estaba leyendo de nuevo los pasajes del libro de Apocalipsis en donde habla de la mujer que dio a luz a un hijo varón. La mujer siendo Israel, el hijo varón siendo el Señor Jesús y la persecución contra la mujer. Satanás ha aborrecido a Israel desde el mismo momento en que se dijo que Israel sería el medio por el cual el Redentor vendría al mundo. No es accidente que los judíos hayan sido blanco de esfuerzos de asesinato y esfuerzos de aniquilación. Todos se preguntan, ¿por qué? Eso es verdad. Ha sido verdad desde el principio, porque los judíos fueron la nación que trajo a Jesús al mundo, y Satanás ha aborrecido a los judíos. Siempre ha hallado a un Amán o algún otro que aparece para hacer su obra de atizar el odio contra los judíos. Así que ahora se ha identificado al enemigo de los judíos. Es el hombre que, sin el menor remordimiento, podía devorar toda una nación hasta la destrucción y ahora está lleno de angustia al pensar que ha quedado al descubierto. Eso nos lleva aquí, en cuarto lugar, puesto que hemos visto el banquete que salvó a los judíos, la revelación que aturdió al rey, el descubrimiento que sentenció al enemigo y ahora hablamos de la demora que selló la sentencia. Algo
Muy interesante sucede en el versículo 7. Se nos dice que el rey en este momento tan aturdidor se levanta de la mesa del banquete y leemos: luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. A veces la Biblia tiene su maravillosa manera de subestimar una crisis. Él vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Esta es una maravillosa manera de decir que Amán estaba en un gran problema y él lo sabía. No tengo ningún problema para entender por qué el rey se levantó y se fue al huerto. Cualquiera de ustedes que alguna vez ha vivido una situación estresante sabe que hay ocasiones cuando a uno le va mucho mejor al no decir lo primero que le viene a la mente, sino que simplemente necesita salir al aire libre y fresco y ordenar los pensamientos. ¿Qué momento tan tenso fue este para el rey? Podía haber dicho algo equivocado. Podía haber dicho: mátenlo aquí mismo, quítenle la vida. Pero a fin de controlarse, y recuerden que el mismo rey había llegado a apreciar mucho a Amán y Amán al rey. Habían llegado a ser amigos de confianza, así que el rey en realidad se ve entre la espada y la pared en cuanto a lo que tiene que hacer. Aquí está su esposa, que le está diciendo que su mejor amigo es responsable por un complot, no solamente para matar a todos los judíos, sino también, en última instancia, quitarle la vida a ella. Él no ha sabido esto antes, o por lo menos no se había dado por enterado. Así que, en este momento de aturdidora verdad, él se levanta de la mesa del banquete y sale al huerto para ordenar sus pensamientos. No sé cuál fue su motivo, pero mientras él estaba en el huerto, Amán se dio cuenta de que tenía un último cartucho que tal vez puede salvar su cuello. Tengo que explicarles que la costumbre del día era que cuando se sentaban a comer, no se sentaban en sillas con respaldo, como nosotros, sino que en la cultura persa se reclinaban en cojines para comer. De hecho, uno de los escritores que leí al preparar este mensaje dice que los banquetes tenían poca comida sólida. Principalmente bebían vino y se servían postres. Así se reclinaban sobre cojines y se quedaban haciendo sobremesa tomando vino después de la comida. Entonces hablaban y conversaban unos con otros. Así que cuando el rey sale al huerto, su reina, Ester, estaba reclinada en su cojín o sofá. Tan pronto como el rey sale de la vista de Amán, se da cuenta de que si tiene alguna posibilidad de salvarse, necesita hacerle una petición a la reina. Ni siquiera se imagina que esto iba a ser el último clavo en su ataúd. Lean lo que sucedió. La escritura dice que Amán fue donde estaba la reina para suplicarle, y ahí es cuando el rey regresa, y leemos en el versículo 8: después, el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Ahora bien, eso no significa que él hubiera tratado de seducirla. Con certeza, él era más listo que eso. Pero lo que sí significa es que se había acercado hasta el pie del sofá donde Ester estaba reclinada y empezó a manera de los orientales a tomarla por los pies para suplicarle que se pusiera en su lugar y le salvara la vida. Evidentemente, en su intensidad por tratar de suplicarle a esta mujer que le salve la vida, estaba en una situación en la que, cuando el rey volvió a entrar, vio a este hombre que había amenazado la vida de su propia esposa y la vida de todos los judíos sosteniendo a la reina en su sofá, y aunque hay diferencias de opinión en cuanto a si el rey en realidad pensó que lo que Amán se proponía no era nada bueno, o usó esto simplemente para acorralar a Amán contra la pared por su indiscreción, pero noten lo que sucedió. Después, el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Usted pregunta, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que ya se había pronunciado el último ruego. Cuando le ponían a alguien la cubierta sobre la cabeza, ese alguien bien podía darse por muerto. Eso es lo que significa. Amán está a punto de perder la vida. El rey, se nos dice, se da cuenta de que había sorprendido a Amán en violación a la etiqueta del palacio, lo que era un crimen menor comparado a lo que él había hecho, y al cubrirle la cabeza a Amán era señal de que estaba sentenciado a muerte, aun cuando el rey todavía no había pronunciado la sentencia de muerte contra él. Cuando le ponían la cubierta sobre la cabeza, eso significaba a todos que no había posibilidad de que Amán se salvara.
Esa es la demora que selló la sentencia. Así que aquí tenemos el relato en apenas 10 versículos y en una secuencia muy rápida de eventos. El banquete que salvó a los judíos, versículos 1 al 2. La revelación que aturdió al rey, versículos 3 al 4. El descubrimiento que sentenció al enemigo, versículos 5 al 6. La demora que selló la sentencia, versículos 7 y 8. Y por último, el decreto que resolvió el asunto, versículos 9 al 10. Dice: y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. No hemos visto el nombre de este hombre gran cosa en este relato apenas una vez en el capítulo 1. Se llama Arbona. Es uno de los servidores del rey. Es uno de los que habían sido enviados a traer a la reina Vasti cuando ella se negó a venir a la fiesta del rey. Había sido parte de los servidores que fueron a traer a Amán al banquete. Tal vez, cuando estaba trayendo a Amán al banquete, vio la horca que había construido y que estaba en la propiedad de Amán. En este momento, cuando tuvo la oportunidad, le recuerda al rey que a este que ha violado tanto todo aquello que el rey favorecía, podía aplicársele la horca que había preparado para colgar a Mardoqueo. De aquí viene el título Justicia Divina. En la misma horca, en donde se suponía que Mardoqueo iba a ser colgado, preparada por Amán, Amán iba a ser colgado debido a la fidelidad de Dios que vio que se hiciera justicia. Algunos han dicho que Esther no mostró gran misericordia en este momento. Algunos en realidad han escrito diciendo que ella no fue justa porque hubiera podido salvarle la vida a Amán, y no lo hizo. Un comentarista que leí dice lo siguiente, y leo textualmente: Amán no estaba derrotado, estaba cayendo, pero no era un enemigo caído. Había perdido una batalla crucial, pero no había perdido necesariamente la guerra. Si Amán hubiera sobrevivido a esta escaramuza, se habría recuperado y se habría anotado una victoria decisiva en la siguiente. En tanto y en cuanto un enemigo tan poderoso y astuto como Amán viviera, era una amenaza para Esther, para Mardoqueo y para toda la comunidad judía. Decir aquí que Esther fue implacable y sin sentimientos es representar mal toda la situación. Así, aunque su corazón pudiera haberla impulsado a ser misericordiosa, la lógica y la prudencia la contuvieron y dejó que el hombre muriera. Así que, mientras haya un Amán, habrá problemas para los judíos. Esther, incluso siendo mujer, tuvo la fortaleza interna para continuar con la acción y ver que esto fuera hecho. Justicia divina. ¿No es interesante cuán a menudo aparece eso en las Escrituras? Es una revelación de una gran verdad que se nos da en el Nuevo Testamento y se nos dice de esta manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un comentarista dice: aquí tenemos a un hombre que fue a un banquete y halló que se trataba de una fiesta donde le pondrían una corbata muy incómoda. Salmo 37:35 dice: vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. David, el gran salmista de Israel, sin duda vio muchas situaciones parecidas en su vida, y escribió en el Salmo 9:15 lo siguiente, escuchen: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Así es Dios, ¿verdad? Sonríe por los conjuros de los perversos y deja que caigan en sus propias trampas mientras se dirigen al castigo. Escuchen lo que dice Salmo 7:14. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Exactamente lo que le sucedió a Amán. Cavó su propia tumba y cayó ahí. La Biblia tiene muchas experiencias como estas. ¿Se acuerdan de la experiencia de Jacob en el Antiguo Testamento? Jacob, que engañó a su padre, se puso las ropas de su hermano. El viejo Isaac las olió. Isaac estaba ciego, dijo:
esto huele a Esaú. Pocos años después, Jacob era viejo, y un día sus hijos le trajeron una túnica de muchos colores que habían empapado con sangre de cabra. Le dijeron, ¿es esta la túnica de tu hijo? Jacob se echó a llorar. Pensó que su hijo había muerto, sus hijos lo habían engañado. A menudo, cuando nos disponemos a hacerles algo a otros, en su providencia Dios hace que lo cosechemos nosotros mismos. Recuerdo otra experiencia en la Biblia que ilustra esto. ¿Recuerdan a Daniel y la experiencia de cómo Dios lo salvó de los leones y luego sus acusadores que hicieron que lo echaran en el foso de los leones? Nunca leo esa experiencia sin pensar en lo asombroso de este acontecimiento. Daniel pasó toda la noche en el foso de los leones usando a uno de los leoncillos como almohada y ellos nunca lo tocaron. Pero aquí tenemos todo un montón de gente responsable por ponerlo ahí. Y si vuelven a leer el relato, descubrirán que cuando arrojaron a esa gente al foso de los leones, las bestias se los comieron y destrozaron sus huesos antes de que llegaran al suelo. Eso que intentaban hacerle al pueblo de Dios les fue devuelto sobre sus propias cabezas. Este es un proverbio que suena familiar, Proverbios 26-27. El que cava foso, caerá en él, y al que resuelve la piedra, sobre él le volverá. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Justicia divina. Amán colgado en su propia horca. Una anotación para Dios. Amén. Permítanme darles 2 o 3 cosas que podemos aprender de este relato. 3 aplicaciones para que ustedes anoten. Estas son 3 cosas que podemos aprender de este capítulo de Esther. Número 1. La demora de justicia no es negación de justicia. No lo olviden. ¿Por qué Dios espera tanto para ejecutar su justicia? ¿Por qué esperó Él tanto para encargarse de Amán? ¿Acaso no podía haberlo contenido desde el principio? Sí, pero tal vez Él esperó, como a menudo lo hace con nosotros, para darle a Amán la oportunidad para arrepentirse, y no lo hizo. Nunca olviden eso, amigos y amigas. Aunque no siempre podemos verlo, Dios está obrando detrás de bastidores. Su justicia no está perdida. Dios cuida a los suyos. Como dicen las Escrituras, ningún arma que se levanta contra Israel prosperará. Dios siempre bendice a los que bendicen a los judíos y maldice a los que lo maldicen. Porque esa es su promesa y aunque no se puede ver por encima, puede descansar seguro aunque no pueda verlo o penetrar debajo de la superficie y en última instancia saldrá a la luz, tal vez en justicia divina, como asomó aquí. Algunos de ustedes son como los que se mencionan en el Nuevo Testamento que claman como mártires y querían saber, ¿hasta cuándo, Dios, vas a esperar para vengarnos? Dios dice, en mi tiempo la justicia se aplicará. Nunca olviden que la demora de justicia no es negación de justicia. Algunos de ustedes han sufrido algún mal. Se preguntan, ¿por qué Dios permitió eso? No se preocupen. Dios está a cargo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él hará su obra. Algunos de ustedes necesitan ser castigados porque han hecho el mal. Puede pensar que se han salido con la suya. Pueden pensar que han sido capaces de escaparse de la justicia de Dios y evitar el castigo debido. Permítame recordarle los versos que dicen, los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen extremadamente fino. Con paciencia Él está a la espera, pero con precisión lo muele todo. Así que no se va a escapar. Usted dice, pastor, no me gusta eso. Parece como que usted trata de asustarme. No estoy tratando de asustarlo. Simplemente le estoy diciendo la verdad. La justicia de Dios, aunque se demora, llega. En segundo lugar, la liberación de uno a menudo puede ser la condenación de otro. Rara vez la vida humana se presenta ante nuestros ojos en el cuadro que tenemos aquí en este pasaje. Amán, que es el primer ministro favorito del Estado, el hombre todopoderoso delante del rey, el rico, el fuerte, el noble, es colgado en la horca. Mardoqueo, el aborrecido judío cuya vida está en serio peligro y con toda probabilidad terminaría pronto, es promovido al más alto favor y a la mayor influencia delante del rey. La liberación de uno, a menudo, es la sentencia de otro. Pero permítanme decirles que eso va incluso más allá. No pierda su lugar en el capítulo 7 y regrese conmigo al capítulo 3. Permítame recordarle algo. En el capítulo 3, versículo 1, se nos da algo de información biográfica en cuanto a Amán. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata,
Agageo. ¿Recuerdan eso? El rey Agag fue rey de los amalecitas. Permítanme recordarles algo que sucedió la noche cuando Amán fue colgado y Mardoqueo fue promovido. Amán, siendo amalecita, debido a su hostilidad contra los israelitas, fue seleccionado para el castigo de Dios. ¿Fue aplicado de inmediato? No, pero era igualmente certero. Y Jehová dijo a Moisés: raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Éxodo 17:14. La amenaza no se cumplió al instante, porque, como hemos aprendido, la justicia de Dios demorada no es justicia de Dios negada. Es interesante notar que Amán, Agageo, es el último amalecita que se menciona en el Antiguo Testamento, y una vez que se le cuelga en la horca, nunca más se vuelve a oír de los amalecitas. La nación de Dios, el pueblo judío, es promovido y preservado, y los amalecitas que trataron de destruirlo son de una vez y por todas puestos fuera de vista y fuera del registro. Es interesante que a veces la liberación de uno puede ser la condenación de otro. Por último, permítanme recordarles que la dedicación de uno a menudo puede determinar la diferencia para muchos. Esther no fue simplemente alguien. El doctor Criswell solía decir, al dar la invitación en la iglesia, simplemente venga. Ustedes como familia, ustedes como matrimonio, usted simplemente como alguien. Es difícil creer que un alguien puede determinar la diferencia en el curso de los eventos humanos. Amigos y amigas, si ustedes sacan a Esther del Antiguo Testamento, no hay nación judía, no hay Jesucristo, no hay Biblia, no hay futuro para la humanidad, porque Esther fue el eslabón que preservó a la nación judía. Ella fue simplemente una que consagró su vida a Dios e hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Ella hizo su consagración en un momento emocional. Dijo, si perezco, que perezca. Eso es grandioso. Ella respondió a la invitación, pero perseveró en ella. Cuando estuvo bajo presión, compareció delante del rey y señaló con su dedo al enemigo. En ese momento, una persona, llegó a ser un alguien muy grande en la historia de Israel en esa hora. ¿Qué puede hacer una persona? Yo simplemente soy una persona, una pequeña voz en un púlpito en esta ciudad. ¿Qué puede hacer uno? Pero nunca se sabe lo que Dios puede hacer con un alguien que ha consagrado su vida al Señor. Usted dice, Pastor Jeremiah, yo le he entregado mi vida a Dios para las misiones, y a veces me pregunto si eso sirve de algo en las vidas de los miles de millones que necesitan oír el Evangelio. Ni siquiera piense de esa manera. Dios usó a Esther para cambiar el curso de los eventos del mundo. Él puede haberlo escogido a usted de una manera igualmente significativa. Nuestra dedicación a menudo puede determinar la diferencia para muchos. Al concluir este mensaje, no puedo evitar la analogía de que hubo, en otra ocasión, un hombre que fue a una cena. Fue a la última cena, la última Pascua. Tomó asiento y comió. Y antes de 24 horas había fallecido, estaba muerto, colgado en una cruz. La Biblia dice, maldito el que es colgado en un madero. Nuestro Señor quedó bajo maldición. Usted dice, ¿como Amán? Peor que Amán, porque él no solo llevó el pecado de una persona, sino que llevó sobre sí el pecado de todo el mundo. Él salió de esa cena y fue colgado en ese madero debido a que usted y yo somos tan culpables como Amán, y él pagó la pena por nosotros para que nosotros podamos quedar libres. Él fue a la cena. Colgaron a Amán en la horca. Le sucedió a Amán. Gracias a Dios que también le sucedió a Jesús. Pero debido a que Jesús fue colgado en el madero, usted y yo, que ya lo hemos recibido como Salvador, somos libres en esta ocasión. Tenemos el gozo del Señor en nuestros corazones. Podemos continuar con nuestras vidas sin temor del juicio y castigo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando escriba, aun si nos escribe por correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Esther, para esta hora, en 11 discos compactos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos o la guía de estudio para esta serie,
Visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente para otro estudio juntos en la Palabra de Dios, aquí mismo, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de internet, ubicada en momentodecisivo.org.